Miles de jubilados perdieron su dinero y terminó aquí guardado por el hombre que durante años le robó sin pistola, sin máscara y sin hacer ruido. No era un narco, no era un sicario, era peor, porque convenció a personas mayores de que su dinero estaba seguro mientras lo vaciaba por dentro y se construía una vida de 15 millones de dólares en Lomas de Chapultepec. El martes por la mañana, García Harfuch entró a esa mansión. Y lo que encontraron adentro no fue solo efectivo, fue el archivo completo de cómo se roba a los más vulnerables en México cuando nadie está mirando, para entender por qué este operativo. ¿Importa más de lo que parece en el titular? Primero necesitas entender quién era este hombre y cómo construyó lo que construyó. Una mansión de lujo en Lomas de Chapultepec. Hay un tipo de robo que no aparece en las noticias de crimen organizado. No tiene balaceras, no tiene sicarios, no tiene cárteles con nombres que la gente reconoce, pero destruye más vidas que cualquier cartel. Es el robo que se hace con traje, con escritorio, con sello oficial y con la firma de alguien que convenció a miles de personas mayores de que podía administrar el dinero que habían tardado toda una vida en acumular. El hombre que encontraron el martes en esa mansión en Lomas de Chapultepec no era un capo en el sentido tradicional, no movía droga, no tenía ejércitos privados, no aparecía en ninguna lista de objetivos de los cárteles, movía pensiones, miles de jubilados mexicanos que entregaron sus ahorros a un esquema que prometía rendimientos imposibles y que en realidad era una máquina de succión, diseñada para transferir el patrimonio de quienes ya no tienen manera de recuperarlo hacia las cuentas de un hombre que vivía en una propiedad de 15 millones de dólares mientras sus víctimas no podían pagar la renta. García Harfuch entró a esa mansión el martes por la mañana y lo que encontraron adentro no fue solo dinero. Fue el archivo completo de cómo se roba a los más vulnerables en México cuando nadie está mirando, para entender por qué este operativo importa más de lo que parece en el titular. Primero necesitas entender quién era este hombre y cómo construyó lo que construyó. No llegó al poder por las rutas que México tiene documentadas. No subió por las estructuras del crimen organizado tradicional. No necesitó territorio, ni plazas, ni rutas de trasiego. Llegó por una ruta mucho más silenciosa y mucho más difícil de interceptar. Llegó por la confianza. Se presentaba como asesor financiero especializado en productos para personas mayores. Tenía oficinas en colonias de clase media alta. Tenía empleados con trajes correctos y vocabulario financiero fluido. Tenía materiales de presentación que se veían profesionales, que usaban términos que la gente mayor no siempre entiende completamente, pero que suenan a solidez, a respaldo, a seguridad. Y tenía una promesa que era exactamente lo que las personas que llegaban a sus oficinas necesitaban escuchar. Tu dinero está seguro aquí, aquí va a crecer, aquí nadie te lo va a quitar. Miles de jubilados le creyeron, maestros retirados, trabajadores del IMSS que habían pasado 30 años cotizando, funcionarios públicos con pensiones modestas que buscaban que ese dinero durara más, personas mayores que no tenían a nadie que los asesorara y que encontraron en ese hombre de traje con oficina respetable exactamente la figura de confianza que estaban buscando, y él sabía exactamente lo que estaba haciendo con esa confianza. El esquema tenía una elegancia perversa que lo hacía muy difícil de detectar en sus primeras etapas. No era una promesa de enriquecimiento rápido. No era el tipo de oferta que cualquier persona con experiencia financiera reconoce inmediatamente como señal de alarma. Era algo más sofisticado, más paciente, más diseñado para resistir el escrutinio inicial.
Prometía rendimientos por encima del promedio, pero no tan por encima como para parecer imposibles. Pagaba puntualmente durante los primeros meses, a veces durante el primer año o más, con la regularidad de un sistema que funciona. Generaba referencias porque los primeros clientes, satisfechos con los pagos iniciales, recomendaban el producto a sus conocidos. Y mientras eso ocurría en la superficie, por debajo ocurría lo contrario. El dinero que entraba no se invertía, se usaba para pagar a los clientes anteriores mientras se captaba a los nuevos. Un ciclo que solo puede sostenerse mientras el flujo de nuevos clientes sea mayor que los pagos a los anteriores. Un ciclo que tiene una fecha de vencimiento matemáticamente inevitable desde el primer día, pero para cuando ese vencimiento llegaba, el hombre de las pensiones ya había extraído lo suficiente para que el colapso del esquema no fuera su problema personal, era el problema de los jubilados que habían confiado en él, mientras sus víctimas descubrían que el dinero que habían tardado décadas en acumular había desaparecido, mientras intentaban entender qué había pasado, mientras buscaban respuestas en oficinas que de repente estaban cerradas o en teléfonos que ya no contestaban. Ese hombre vivía en Lomas de Chapultepec en una mansión. La propiedad tenía características que los peritos de la Secretaría de Seguridad documentaron con detalle en las horas posteriores al operativo. 15 habitaciones, 4 niveles, un garaje subterráneo con 8 vehículos de lujo, todos con placas que los peritos verificaron como registradas a nombre de personas jurídicas distintas, ninguna con conexión nominal directa con el propietario de la mansión. Una piscina climatizada, sistemas de seguridad privada con circuito cerrado que incluía cobertura de los 4 lados del perímetro, más las zonas internas de acceso. Vegetación perimetral diseñada específicamente para impedir la visibilidad desde el exterior y en el interior, en los espacios que los equipos forenses de la FGR comenzaron a procesar desde el primer momento, algo que convirtió el operativo en algo cualitativamente diferente a una detención de fraude convencional. Documentación, archivos físicos y digitales que cubrían años de operación del esquema. Registros de clientes con nombres, montos captados, fechas de ingreso, fechas de los últimos pagos recibidos antes de que el sistema dejara de funcionar para ellos. Contratos firmados, correspondencia con los operadores intermedios que reclutaban clientes a cambio de comisiones y algo que los investigadores de la FGR identificaron como el elemento más significativo de todo el decomiso: registros de las cuentas A, las que fluyó el dinero. No solo las cuentas en México, también las estructuras offshore, las jurisdicciones de baja transparencia, los mecanismos de transferencia que se usaron para mover el dinero captado de los jubilados fuera del alcance de cualquier sistema de recuperación ordinario. El archivo completo de cómo operaba el esquema estaba ahí, organizado, detallado, guardado por alguien que nunca consideró seriamente la posibilidad de que ese archivo llegara a manos de las autoridades. Eso también dice algo sobre la psicología de este tipo de operador. No sobre su arrogancia, sino sobre su cálculo de probabilidades. Durante años, ese cálculo fue correcto. Las denuncias llegaban, las investigaciones comenzaban. Y luego se detenían en puntos que la complejidad financiera del esquema hacía difíciles de cruzar sin los instrumentos de inteligencia financiera correctos. Esa ecuación cambió. La unidad de inteligencia financiera llevaba meses construyendo el caso con una metodología que difiere fundamentalmente de la investigación penal tradicional. No empezaba por las víctimas, empezaba por el dinero. Los registros de transacciones financieras que los sistemas de monitoreo de la UIF capturan de manera automática, cruzados con los patrones de captación que las denuncias de víctimas iban perfilando, construyeron un mapa de flujos que permitió identificar la arquitectura completa del esquema
antes de que las autoridades tuvieran suficiente para actuar sobre ella de manera definitiva. Ese proceso tomó meses, no porque la evidencia fuera escasa, sino porque la evidencia suficiente para sostener un operativo y la evidencia suficiente para sostener un proceso judicial que no se caiga en las primeras audiencias son dos cosas diferentes. Y en casos de fraude financiero complejo, la segunda exige un nivel de documentación que requiere tiempo y trabajo analítico que no se puede acelerar sin consecuencias para el expediente. Lo que desbloqueó el operativo del martes no fue un golpe de suerte. Fue la intersección entre el trabajo de meses de la UIF y una fuente de información que permitió establecer con precisión quirúrgica cuándo la propiedad estaría ocupada y cuándo el objetivo estaría dentro. Esa intersección produjo una ventana de tiempo específica y García Harfuch la usó el martes por la mañana en Lomas de Chapultepec. Tiene esa calidad de los días de semana en colonias de alto valor de la Ciudad de México, actividad moderada, vehículos de servicio, personal doméstico llegando a las propiedades de la zona. El tipo de movimiento ordinario que en circunstancias normales no genera ninguna atención particular. Los equipos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana llegaron integrados en ese movimiento ordinario, no con el perfil visible de un operativo de alto impacto, con el perfil de una mañana normal en una colonia donde la presencia de vehículos discretos no despierta ninguna alarma. El perímetro se estableció en silencio, sin sirenas, sin el tipo de despliegue que genera video inmediato en redes sociales y que puede dar tiempo a quien está dentro para tomar decisiones que compliquen lo que viene. La propiedad fue rodeada en minutos. Los sistemas de seguridad privada de la mansión, ese circuito cerrado con cobertura de los 4 perímetros que el propietario había instalado para protegerse de cualquier intrusión exterior, fueron neutralizados antes de que se activara ningún protocolo de alerta interna. Y la primera persona que salió al enfrentar a los elementos de la Guardia Nacional en el acceso principal no fue un guardia de seguridad ni un empleado doméstico. Fue él en ropa de casa, sin traje, sin el vocabulario financiero fluido que usaba con sus clientes, sin ninguna de las capas de presentación que hacían al hombre de las pensiones parecer exactamente lo que quería parecer. Solo un hombre en ropa de casa en la puerta de una mansión, mirando a los elementos que lo habían rodeado y entendiendo en ese momento que el cálculo de probabilidades que había sostenido sus operaciones durante años había llegado a su fin de la manera más concreta posible. El proceso de aseguramiento de la propiedad tomó menos de 1 hora. Los equipos forenses de la FGR comenzaron la documentación del contenido de manera sistemática desde las primeras habitaciones, con protocolos de cadena de custodia que garantizaban que cada elemento encontrado pudiera ser utilizado en el proceso judicial sin objeciones técnicas. En el estudio del nivel principal, los agentes encontraron los primeros archivos físicos, cajas organizadas por año, expedientes individuales de clientes con la información completa de cada contrato, cada captación, cada pago realizado y cada pago pendiente al momento en que el esquema dejó de funcionar para esa persona. Esos expedientes son, en términos jurídicos, el tipo de evidencia que convierte un caso de fraude difícil de probar en un proceso con documentación directa sobre el daño causado a cada víctima individual en el nivel subterráneo, en un espacio adyacente al garaje que los planos de la propiedad no registraban como cuarto de servicio, pero que había sido habilitado como espacio de almacenamiento adicional. Los equipos encontraron algo que los agentes describieron después como la parte del decomiso que más tiempo tomó procesar: efectivo, distribuido en contenedores herméticamente sellados, organizados en estantes metálicos con la misma meticulosidad que los archivos del estudio. Billetes de denominaciones altas en pesos y en dólares,
El tipo de reserva física que alguien construye cuando sabe que parte de su patrimonio tiene que existir de manera que ningún sistema bancario pueda rastrear ni congelar el monto preliminar establecido por los peritos en el lugar. Superó lo que cualquier titular de noticia había anticipado, y los dispositivos electrónicos encontrados en el estudio, con acceso a sistemas de gestión de carteras de criptoactivos que los analistas de la FGR comenzaron a procesar de inmediato, sugieren que el monto del efectivo físico es solo una fracción del patrimonio total que el esquema generó. Pero hay algo en este operativo que trasciende los números del decomiso y que es el elemento que hace que la historia del señor de las pensiones sea cualitativamente diferente de cualquier otro caso de fraude financiero en la historia reciente de México. Los nombres en esos expedientes no son nombres abstractos, no son perfiles estadísticos de víctimas de fraude, son personas reales con historias reales cuya situación actual es directamente resultado de lo que ese hombre hizo con el dinero que les prometió administrar. Los investigadores de la FGR, que comenzaron a revisar los expedientes en las horas posteriores al operativo, encontraron patrones que definen el perfil de las víctimas con una claridad que no requiere elaboración interpretativa. Personas mayores de 60 años en su mayoría, con montos captados que en muchos casos representaban la totalidad o la mayor parte de sus ahorros de vida, con contratos que describían condiciones de inversión que en ningún momento reflejaron lo que realmente ocurría con su dinero, y con expedientes que documentaban hasta el último pago que recibieron antes de que el sistema dejara de responder a sus llamadas. Hay algo en esa documentación que es más perturbador que cualquier cifra de decomiso. Es que ese hombre guardó todo, no destruyó los contratos, no eliminó los registros, no tomó ninguna de las medidas que alguien con verdadera conciencia de lo que había hecho habría tomado para hacer más difícil la reconstrucción del daño. Los guardó con la misma organización con que guardaba el efectivo, como archivos de un negocio, como la documentación de operaciones que para él tenían la misma lógica que cualquier otra transacción comercial. Eso dice algo sobre cómo operaba su mente frente a lo que había hecho, no como un crimen, como un negocio. Las implicaciones del expediente abierto con este operativo se extienden en múltiples direcciones simultáneas. La investigación penal principal cubre los cargos directos contra el detenido: fraude masivo, lavado de dinero, asociación delictuosa en el contexto de un esquema financiero ilegal operado de manera sistemática durante años. Pero los archivos encontrados en la mansión abren líneas paralelas que van más allá del operador principal. Los registros de los intermediarios que reclutaban clientes, que recibían comisiones por cada persona que incorporaban al esquema, que en algunos casos eran ellos mismos asesores financieros con credenciales en el sistema formal, representan una investigación adicional que la FGR está en posición de desarrollar con la documentación que ya tiene en sus manos. Los registros de las cuentas offshore y las estructuras financieras internacionales abren líneas de cooperación judicial con las jurisdicciones donde esas estructuras operaban, usando los mismos mecanismos de intercambio de información financiera que en otros casos recientes han demostrado su efectividad para recuperar activos que de otra manera habrían permanecido fuera del alcance del sistema judicial mexicano. Y los expedientes individuales de cada víctima, documentada en los archivos, son la base sobre la que los procesos de reparación del daño, que en casos de esta naturaleza son complejos pero no imposibles, pueden construirse con una solidez que los procesos anteriores de fraude financiero a gran escala en México raramente tuvieron. Hay una pregunta que surge de manera inevitable cuando se conoce la historia completa de este operativo. ¿Por qué ahora? No en el sentido de que la investigación debería haber ocurrido antes, aunque esa pregunta también es legítima y tiene respuestas que incomodan si se desarrollan completamente
sino en el sentido de qué cambió en el contexto que hizo posible que este operativo ocurriera en este momento. La respuesta tiene dos partes. La primera es técnica. Los instrumentos de inteligencia financiera que la Unidad de Inteligencia Financiera tiene disponibles hoy son cualitativamente diferentes de los que existían hace 5 o 10 años. La capacidad de cruzar datos de múltiples fuentes, de identificar patrones de flujo financiero que en el pasado habrían requerido años de investigación manual para reconstruir, ha cambiado fundamentalmente lo que es posible detectar y cuándo. La segunda es política y es la que más importa para entender por qué este martes en Lomas de Chapultepec ocurrió de la manera en que ocurrió el Estado mexicano. Está en un momento en que la voluntad institucional de actuar sobre inteligencia financiera, que en otros momentos habría permanecido como expediente sin resolución activa, existe de una manera que no siempre existió. Ese cambio no es abstracto, tiene consecuencias concretas. Consecuencias que en los últimos meses se han materializado en bóvedas abiertas bajo residencias de lujo, en documentos extraídos de propiedades que nadie pensaba que serían tocadas, en expedientes que conectan décadas de corrupción política con el financiamiento del crimen organizado. Y ahora en una mansión en Lomas de Chapultepec, donde miles de jubilados mexicanos encontraron en un archivo perfectamente organizado la documentación de lo que les habían hecho. García Harfuch dio su declaración al mediodía del martes desde el lugar del operativo sin adornos, sin retórica diseñada para el titular de la noche, con la precisión de quien sabe que los hechos no necesitan amplificación. Aseguramos la mansión del operador del esquema de fraude a jubilados. Encontramos efectivo, dispositivos financieros y la documentación completa de las víctimas. El dinero que le robó a miles de personas mayores que confiaron en él está siendo procesado para los mecanismos de recuperación. No hay nivel de sofisticación financiera que ponga a alguien fuera del alcance del Estado mexicano cuando el Estado mexicano decide que no debe estarlo. Esa última parte no era para los medios, era para cualquier otro operador de este tipo de esquema que en este momento estuviera evaluando si la complejidad de lo que hace lo protege de lo que le ocurrió al señor de las pensiones en Lomas de Chapultepec. La respuesta que esa evaluación recibe el martes por la mañana, cuando los equipos de la Guardia Nacional rodean una propiedad de 15 millones de dólares y encuentran adentro los archivos completos de años de robo sistemático a personas que no tienen manera de recuperar lo que perdieron, es inequívoca. La complejidad no es protección. Cuando el Estado tiene la capacidad y la voluntad de atravesarla, hay un detalle de este operativo que los reportes oficiales mencionan como dato, pero que merece detenerse a observar. Los expedientes de las víctimas estaban organizados por año de captación, no por monto, no por perfil, por año. Eso significa que cuando los investigadores de la FGR abran esas cajas y comiencen a procesar los expedientes uno por uno, van a reconstruir no solo el esquema en su totalidad, sino su historia cronológica. Van a ver cómo empezó, cuándo comenzó a crecer, en qué momento el crecimiento superó la capacidad del sistema de sostenerse y cuándo el operador principal tomó las decisiones que determinaron quién se quedaría sin nada cuando el esquema colapsara. Esa reconstrucción tiene implicaciones jurídicas que los abogados de las víctimas ya están evaluando, pero tiene también una implicación que va más allá de lo jurídico. Es la reconstrucción documentada en papel, en la letra del propio operador y de los contratos que firmó, de cómo alguien decide sistemáticamente que las personas mayores que confían en él son un recurso a extraer y no seres humanos con derechos que respetar. Eso es lo que los archivos de la mansión en Lomas de Chapultepec contienen, que ningún comunicado oficial puede capturar completamente.
la evidencia de una decisión moral que se tomó al principio cuando el primer cliente entregó su dinero y que se reafirmó cada vez que llegó un cliente nuevo y el esquema siguió funcionando. La decisión de que había personas cuyo patrimonio de vida podía ser tomado sin consecuencias el martes por la mañana, esa decisión encontró sus consecuencias. Dentro de una propiedad de 15 millones de dólares, rodeada de elementos de la Guardia Nacional, con sus propios archivos convertidos en evidencia en su contra y con miles de expedientes de personas mayores que finalmente tienen algo que no tenían antes de ese martes, la documentación de lo que les hicieron, y eso también forma parte de lo que el Estado mexicano encontró en esa mansión. No solo el dinero, no solo los dispositivos, no solo el efectivo organizado en contenedores herméticos en el subterráneo, la deuda y la posibilidad, por primera vez desde que ese esquema comenzó, de que esa deuda empiece a pagarse